vida, si es que puedo resumir algo porque de verdad es que soy bien palabrudo, pienso que todo el mundo, y eso es bien radical, pero casi todo el mundo se podría beneficiar de tener un despertar científico, un despertar del pensamiento crítico. Es más, no, yo sí estoy convencido que todo el mundo debería tener en algún punto de su vida un despertar del pensamiento crítico y debe pasar tan temprano como en la escuela, que es un poquito el problema de la educación, no vamos a entrar allá, pero el pensamiento crítico es clave. Pensamiento crítico basado en hechos. Tuve mi despertar, o mi primer despertar de este tipo, y ahora lo bonito es que siento que lo integré y es como un arma que tengo, pero que no tengo que sacar todo el tiempo. Y que no tengo por qué estar diciéndole a todo el mundo y que, pero estás pensando, estás creyendo en esa astronomía. Sí, porque pues va a caer mal. A veces yo soy el tipo de persona que me gusta que me vengas a retar 100% si esa vaina del budismo tiene sentido o no. Porque para mí, de todas las filosofías ancestrales, o sea, para mí sí existe una jerarquía de filosofías. O sea, para mí sí hay algunas filosofías que están más cool que otras, que están más allegadas a una realidad que igual no podemos conocer y entender 100%, pero yo creo que hay unas que son más elegantes, se meten menos con cosas que no saben. Por ejemplo, el budismo no se mete con cosas que no sabe. La única con la que se mete es la reencarnación. Pero el mismo Buda te decía, no tienes que creer esta vaina. O sea, honestamente, no tienes que creer esta vaina de la reencarnación porque si tú no la puedes probar, no la tienes que creer. Y eso me parece tan liberador. O sea, desde el lente científico o del lente del pensamiento crítico, a mí sí me parece que hay cierta jerarquía. Pero adivina qué, ya yo integré mi era de pensamiento crítico, ya la integré. Y ya es un arma que yo tengo ahí en la parte de atrás del bolsillo para cuando alguien quiera hablar de eso. Pero ya lo integré, entonces ya no necesito tenerlo afuera, o en mis redes o en mi feed. Ahora es el arma creativa y los dones de la creatividad que, como dije antes, todo vale en la creatividad. Te hago una pregunta porque me parece muy curioso que esto que yo veo como una herramienta, le dices arma. Bueno, un arma, o sea, una herramienta puede ser un arma, porque es tecnología, ¿verdad? Sí. Todo lo que es creado por el hombre es un tipo de tecnología, incluso un cuchillo, incluso una tijera. Un arma, sí, de pronto arma, y me gusta, mira, se hace el full circle. Yo le hice repensar su lenguaje hace 4 años, y ahora él me hace repensar el mío. Una herramienta. No tengo miedo de decirle arma, también. O sea, arma. Pero me gusta la palabra herramienta también. O sea, te lo pregunto porque es una herramienta para defenderse, es una herramienta para atacar. Porque sí, ahí es como que sí siento que en el diálogo como que se entiende como que es esta oposición de ideas donde tú tienes este recurso donde tú lo puedes sacar en caso tal. Sí. Y como que no sé si eso le da una intención a la conversación cuando se tiene o la estás teniendo, en donde el propósito es prove a point. No sé, te lo pregunto si esa es como la intención o si también lo estoy preguntando y sorry si te dije indagando ahí, que let me know. Dije. No. Yo creo que estoy cómodo usándolo tanto arma como tanto herramienta. Te digo por qué. Si ha de ser un arma, es como para, o sea, si hay un enemigo. A mí mira, una de las cosas que me hicieron sanar todo este proceso es, espérate, ¿cuál es el enemigo? Porque yo sí creo que las marcas y las empresas deben tener un enemigo en común. Ahora, el enemigo en común no tiene que ser un man. El enemigo común que en la comunidad de Academia Despierta tenemos son 3. Hay 3 enemigos crónicos y es la distracción crónica, la procrastinación crónica y el overthinking crónico. Esos son los enemigos. Entonces, no es que yo le estoy poniendo la puya no sé, al man que creó Facebook porque él es el enemigo. No. El enemigo está adentro y son la procrastinación, la distracción y el overthinking. En el caso de, ponte, el tema de usar el pensamiento crítico como arma, es de pronto, el enemigo puede ser como que nuestra... La mentira. Sí, la mentira o de pronto como la autojustificación o la ilusión básica que viene, como cuando el primer hombre vio las estrellas y dijo, todo esto fue construido para mí. Y es de que, no, man, eso no fue construido para ti. O sea, bueno, a ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe?
Pero lo que hemos visto hasta ahora es que, ok, hay un poco de universos y tú no eres el único aquí, así que cálmate, bájale al ego trip un poquito, ¿verdad? Y ahí es donde hablo que de pronto hay ciertas filosofías que a mí me gustan más porque son menos ego trip oriented y no están de que yo soy el creador del universo y soy el único hijo de Dios. Porque dicen de que, puta, veo que hay otros hijos de Dios y maybe yo no soy el único man aquí que se merece el premio. Porque ¿qué pasa cuando crees que es el único hijo de Dios? Bueno, entonces le sacas la madre a todas las otras especies y tienes el planeta en una crisis económica, digo, en una crisis climática global. Ese es otro tema. Pero tú me preguntas lo de arma, ¿verdad? Ojo, con lo que dijiste me queda completamente claro porque me pusiste los escenarios de quién era el enemigo. Sí. Y cuando veo quién es el enemigo te digo 100%. 100% batallo constantemente mi día a día con no querer hacer las cosas, con construir falsas historias sobre mí mismo, sobre los demás. Y como que sí lo considero un arma y tampoco me daría miedo decir que yo también lo uso como una herramienta para defenderme al final del día a mí, en pro a hacer lo mejor para mí y espero también estar en ese proceso haciendo lo mejor para alguien más. Amén. Entonces como que sí aclara con lo que dijiste, a mí me aclara suficientemente. Y además, digo, pensémoslo a nivel de storytelling. Porque somos humanos y somos intrínsecamente cuentacuentos, como ya sabemos. Tú lo sabes y yo lo sé. Y capaz tú también que escuchas. ¿Y qué es un buen cuento si es un buen villano? O sea, entonces el villano es el enemigo. Entonces, para efectos prácticos, para hablarle a tu parte más primitiva, a veces es lo más económico hablarte de un enemigo, pues. Porque tu cerebro primitivo que lleva 1000 años entre tribus peleando con neandertales y tal, lo va a entender. Entonces, es también como para efectos prácticos hablarte de arma y de enemigo, aunque no sea necesariamente la realidad. Y aquí voy a otra cosa con este tema de desde el lente de la creatividad nada se desecha versus que el lente del pensamiento crítico y el científico por necesidad tenemos que descartar cosas, ¿verdad? Y es que al final del día, en mi conclusión momentánea del lente creativo es no hay verdad absoluta y todo es un mito. Así que si todo va a ser un mito, o como dice Alejandro Jodorowsky, si todo es ilusión, escoge un mito que esté cool por lo menos. Porque por mucho tiempo, en este febrero, marzo, abril, en este momento, yo escogí el mito, no la verdad, pero que a veces confundí con verdad absoluta. Y ese es un problema que tenemos nosotros. Nosotros confundimos nuestros mitos con verdades. Pero siempre es un mito. El mapa no es el territorio. El cuento de budismo es un cuento. El cuento de cristianismo es un cuento. Y todos estamos echando el mismo cuento. Y todos estamos echando cuentos, pero con diferentes vainas y tal. Pero en un momento yo caí en el mito del nihilismo y el existencialismo, que es, este mundo, todo se va y todo viene, ¿cuál es el sentido de todo? Y está cool. Yo puedo turistear ahí, pero está en verga tener esa vaina como mi mito principal. Cuando hay tantos mitos brutales, como por ejemplo, que yo veo 11-11 y significa que estoy alineado. Qué fucking cool ese mito. Prefiero ese mito. Si todo va a ser un mito, escojo un mito cool. Por ejemplo, el mito en que tú estás cool. El mito en que lo que tú haces está pretty. Y que tienes confianza en ti mismo. Ese mito está cool. En vez del mito de promocionar mi trabajo quiere decir que soy un creído. He caído sopotoscientas veces en eso. Y volvemos un poquito a el viaje del héroe, que está muy relacionado al storytelling. Entonces, yo estaba diciendo, el enemigo es la distracción, el enemigo es cool, pero yo no estaba diciendo cómo yo lidio con ese enemigo y cómo a mí me cuesta ese enemigo. Porque eso es lo que hace que, oye, qué interesante, man. Este man enseña estas cosas, pero él también la está viviendo. No es como el CEO que está, o como el general de guerra que manda a todo el mundo, pero él no está en la guerra. No, a nosotros nos gusta George Washington, que estuvo en las trincheras en la guerra civil. Era un man duro, que estaba ahí pasándola duro con todo el mundo. Ese es el héroe que a ti te gusta. Piensa en todas las películas que ves. Todas tienen un héroe y todas tienen un tal. Ahora, un tema con esto, porque me encanta esto. Todos hoy día, o sea, el mito del héroe es algo casi que perenne, ¿no? Existe desde el principio del tiempo y todavía no nos hemos podido zafar de ese mito. O sea, y probablemente que no lo logremos porque toda nuestra construcción de lenguaje, de cultura, de religión, de economía, de todo esto, es la misma historia desde que estamos en una caverna enseñándole a otro cómo cazar para lograr sobrevivir y ha evolucionado a que ahorita tú y yo estamos aquí sentados, ¿sí?, echando este cuento, aún todos en ese sobreviviendo, ¿sí?, con esas mismas
esas herramientas primitivas y con un nivel, mucho tiempo para pensar también. Sí. Bueno, por lo menos uno con el privilegio que tenemos también de poder pensar eso, porque sí, no todo el mundo vive la misma realidad de uno. Sí. Y sorry que te interrumpí ahí, pero sí, es que ese tema del camino del héroe me apasiona muchísimo. Bueno. Y yo, o sea, lo vivo y lo entiendo, cada capítulo lo vivo muy, muy en forma, desde el mundo ordinario, cómo empezaste tu historia. Jacob en una casa, artista, Y ese mundo ordinario después se presenta un reto, donde él sale, emprende el viaje, encuentra todo esto y al final la vida entera en la sociedad estos ciclos se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, yo ya me perdí. Sorry. No, me encanta todo lo que dices, me encanta todo lo que dices. Parte de mi sanación de esta crisis, 85% o 90% fue volver a mi historia y reescribirla para que sea una historia que me conviene a mí decir. En vez de decir que el mundo no sé qué es impermanente y entonces da igual lo que haces porque eres un cuerpo que vive 90 años y luego que... O sea, en vez del nihilismo, tuve que revisitar mi historia y parte de lo que a mí me hace sentir confiado contando mi historia es empezando con eso. Tengo un papá artista y una mamá emprendedora que ninguno fue a la universidad y mataron a sus 3 hijos a la universidad en Estados Unidos. Entonces, es como, este es todo parte del mito, de mi ángulo. Porque al final siempre va a ser un ángulo. Entonces, escoge un ángulo que te pretty, man. Tómate tu tiempo y es lo que hago y lo que hacemos mucho en estos procesos de poder darnos un tiempo en calma, de poder recontar esta historia, porque para mí, si algo he aprendido en estos 5 años como coach profesional, es uno de los pocos poderes que tenemos nosotros como seres humanos, es el de recontar la historia. O sea, a ti te pudo pasar algo muy traumático, que tengo un problema con la palabra traumático, también ahora hablamos de eso si hay tiempo, pero te pudo pasar algo muy desafiante, pero adivina qué, tú puedes volver a esa historia y verla de otra manera y que sea no solo desafiante, sino una bendición o una oportunidad dentro de lo posible y luego con tu acción presente seguir dándole contexto a eso que pasó. Ahora, quiero volver a lo del tema del héroe. Estamos irremediablemente, probablemente estamos irremediablemente cableados con este mito del héroe, como tú dijiste, que lo llevamos desde la caverna. Y hoy día estamos en el epítome del Truman Show, que todo el mundo está siendo llamado a ser un héroe y todo el mundo quiere ser un héroe. Pero adivina qué, el héroe, por definición, tiene que haber sufrido. Entonces, estamos scrolleando, viendo héroes, pero héroes hermosos que Michael Jordan tirando 3-pointers todo el día. O sea, háblame de tu sufrimiento. No, tus 3-pointers no tienen sentido tanto hasta que veo Last Dance y veo cómo tu papá fue abusivo y tenías un hermano que era mejor que tú y wow, ahora el héroe tiene mucho más validez, ¿verdad? Entonces, mucha gente quiere ser héroe, pero no quiere exponer el sufrimiento como yo. Yo estaba de que el héroe de la distracción crónica de la vaina, pero ya no te hablo de mi historia personal. Error, papá. Error. Entonces, antes de que me interrumpas, ¿cuál es tu sufrimiento? Porque tu sufrimiento es un lujo. Por ejemplo, yo me estoy quedando calvo. Yo puedo decir, eso es la peor cagada, o yo puedo decir, I get to have lived that. Porque yo puedo crear en un futuro un curso de mindfulness para gente que se está quedando calvo. Porque créeme que ha sido una escuela, una freaking escuela quedarme calvo. Y ha sido un objeto de meditación y ha sido una vaina increíble para poder seguir teniendo con todas estas vainas que hay del externo, de la confianza. Sí, afecta. Entonces, haz una lista de tus logros primero, de tu Wall of Fame. Y esto es parte del proceso que hago nuevo de coaching, porque ahora te explico un poquito cómo ha evolucionado también el tema. Pero no solo haz una lista de tus logros, haz una lista de tus grandes cagadas. Porque esas cagadas tú tuviste el honor de vivirlas. Spider-Man tuvo el honor de infectarse un día con una araña. Eso es lo que lo hace Spider-Man. Wolverine tuvo la dicha de que quedó metido en un experimento donde lo copiaron la vida. Barack Obama, y esto va a sonar súper focó, no sé si suena mal, pero él tuvo la dicha de ser, además de inteligente y todas estas cosas, negro. Que en nuestra narrativa todavía occidental, white man gaze, era una desventaja, o sigue siendo una desventaja. Entonces, como que, ¿qué es eso que es una desventaja? Porque nosotros queremos escuchar eso. La gente quiere escuchar el cuento. Cuando tú ves una película de Marvel, que yo no he visto ninguna, nada más Doctor Strange, sorry, no me llaman,
Pero todo empieza con un verguero. Todo empieza con el problema y la cagada que tuvo el héroe. Entonces, todo el mundo quiere ser héroe, pero nadie quiere hablar de su sufrimiento. Habla más de tu sufrimiento. Cuéntanos. Y mira, ahí a mí me apasionan mucho las historias. Y me apasionan mucho también desde que fue Pictoplasma. Es porque las historias nos conectan de una forma en la que creo que es la forma más grande de conexión que tenemos como seres humanos. Porque nos reconocemos en las palabras de los demás, nos reconocemos en el camino de los demás. Porque si quitamos los detalles de la historia, y ahí es donde llegamos al camino del héroe, donde todas las historias son exactamente iguales. Si tú logras eliminar el detalle, ok, tenía plata, no tenía plata, fue esto, el sufrimiento es el mismo, tal vez la escala puede ser más grande, los retos son más grandes, sí, pero todo el mundo está pasando por una etapa de sufrimiento y hay algunos que deciden nunca atravesar el threshold, siempre quedarse en la caverna, nunca aceptar el llamado a la atención y no terminan el ciclo del camino del héroe, porque sí, es bien difícil, y yo siento que por eso hoy en día lo bonito de las redes sociales es que nos ha permitido contar más historias. Sí. Y nos ha permitido contar historias que ya no son en Marvel, en las películas. Ayer yo veía a Casey Neistat, veía a Dan Mays y decía, ¿cómo es posible que este contenido sea gratis? Y que esto que estamos haciendo sea gratis. Y cuando abrimos ese portal, nos damos cuenta que, hey, somos más parecidos de lo que creemos. Y que nos separan otra construcción de historias de una persona que decidió tomar el poder de esa narrativa social y de impregnarle a las personas a tal punto donde nos hemos olvidado, muchos se han olvidado de su pensamiento crítico, que es lo que tú estás trayendo aquí, porque ese pensamiento colectivo a veces no nos damos cuenta, es muy como que se escabulle, pues, y empezamos a pensar cosas que ni siquiera tenemos idea por qué las pensamos. Todo el tiempo. Entonces, esto que hace es un llamado y que yo lo hago también muy intencionalmente. Y creo que a mí me encanta poder en serio decir que soy producto del coaching que recibí contigo. Porque, bro, o sea, eso a mí me impactó tanto, que esto que tú estás diciendo, bro, es exactamente lo que yo hago, es exactamente como vivo mi vida y soy muy práctico en cómo la vida y soy realista. Ese realismo a veces cuesta aceptar que, ok, como ahorita estamos haciendo, hey, no tengo la cámara más brutal, pero tengo un amigo que me encontré que me prestó este tremendo aparato y el computador a veces se me traba y me pasan un millón de cosas que yo digo, ¿por qué? Y es que, ay, hey, hazlo y también caí en ser demasiado realista en la crisis que tuve hace 2 meses y perdí la fe. Y viví por un tiempo sin fe y viví por un tiempo en oscuridad en donde no lo creía porque yo decía, es que claro, para tener los resultados tengo que hacer estas acciones cuestan y como cuestan, entonces hasta que yo no lo haga no lo voy a recibir y fueron los peores 2 meses de mi vida en donde dije, yo así no puedo, yo decido creer y decido contarme un cuento y contarme un cuento fantástico. Correcto. Para alivianar el sufrimiento y para tener más momentum y sencillamente actuar, porque es que lo que me cuesta muchas veces era actuar. Ahora, ojo, y me gusta que digas actuar como el cierre de ese pensamiento, porque es difícil engañar el inconsciente humano. Es más, se podría argumentar que no se puede. Entonces, estamos hablando del cuento, estamos hablando de echar la historia, pero donde tú no tengas suficiente acción que corrobore esa historia, olvídate, porque no hay... Ya eres un vendedor de serpientes y un cuentero total y eres un impostor, ¿verdad? Pero Kanye, la gente me critica porque hoy día hablo de Kanye. No me critica, no sé quién me critica, pero por eso. Pero probablemente nadie, yo nada más. Kanye podía decir todo lo brutal que él era porque el man actually le metía una cantidad de horas absurda a su producción y porque la gente amaba sus beats. Entonces, la confianza, que es un tema que yo he estado pasando focalmente este año, o sea, mi confianza bajó foco en este periodo de crisis. Se me perdió la fe y toda la vaina. Ya no había un porqué, era nada más aguantar palo por aguantar palo, eso no tiene sentido.
Hay que aguantar palo, hay que tener una mejor razón para aguantar palo. Porque igual la vida es palo. Como dice el budismo, life includes suffering. Bueno, dime para qué vas a sufrir. De verdad, volviendo al mito del héroe. Pero no es crear el cuento por crearlo. Es como estamos haciendo este nuevo proceso de coaching que hago en Academia Despierta, que es como fase 2. Porque mi cliente primero viene para ordenar su casa, ¿verdad? Para ordenar su casa interna, para ordenar su rueda de la vida, para poder agarrar esta historia y moldearla. Pero luego me doy cuenta que mi cliente luego quiere comunicar su historia al mundo y quiere tener una marca personal como yo. Y capaz eso es lo que le gusta de mí. Él dice, puta, este man tiene una marca personal y tiene esta vaina y lo hace de una manera y lo hace de una manera auténtica. Yo quiero algo de eso. Y por eso se mete a un curso de meditación tal vez. Capaz no es por meditar. Haciendo las entrevistas me he dado cuenta que muy cool meditar, pero en verdad era en función, y es lo que me he dado también cuenta de mi camino. Yo no estaba meditando por meditar. Yo estaba meditando porque yo quería liberarme creativamente, pero para eso tenía que por lo menos primero alinearme. Y ahora en esta segunda fase, en este segundo formato de coaching que estoy haciendo, que ahora dependiendo de la persona que viene, yo me doy cuenta si necesita el primer paso o el segundo. Es mucho más sobre el tema de tu expresión y tú dar estos regalos a este mundo ahora afuera, ¿no? Y está muy atado a tu acción y a revisar qué cosas están en tu Wall of Fame. Lo que dije antes, no solo tu Wall of Shame, pero tu Wall of Fame, que te hace poder decir un cuento que tú te puedes creer. Por ejemplo, yo puedo echar el cuento que mi papá es artista y mi mamá es emprendedora. Y eso es una especie de asset. Capaz yo no tuve que hacer nada para eso, pero es una especie de asset. También parece interesante. A mí, si yo escucho un cuento que empieza así, me parece interesante porque es una mezcla bonita, que no fueron a la escuela, todo el cuento que sea, todo el sufrimiento que tuvieron que pasar, porque sí han pasado mucho sufrimiento. Pero viene de la acción. O sea, la historia que estás contando no viene del aire, no viene de una paja que te mandas nada más. Viene de revisar tu historia y ver qué hay de bueno. Hey, gané un concurso de dibujo no sé dónde. Fui maestro de ceremonia del talent show. Tuve una lesión de espalda. Todas esas cosas son parte de las cosas que te dan confianza para poder ir a echar el cuento. Congruencia. Congruencia. Porque tampoco es echar un cuento de que no, porque ahora yo soy inquebrantable, que no sé qué. Porque el subconsciente va a estar difícil que lo engañes. Pero buscando la acción. Y a veces me pasa a mí, y por ende lo hablo con clientes, que es que la confianza, pero es que más la confianza viene de actuar en el mundo material. Y que a veces lo que más cuesta, porque como nos han enfocado tanto a los resultados de las acciones, nos enfocamos mucho en qué pasó cuando actué, pero realmente actuaste. Es la acción. Actuaste. Por ejemplo, vi un paralelo entre mi decreyendo en confianza y mi decreyendo en actividad física, en ejercicio. Una de las vainas que más confianza te da en este mundo es tirarte esos 20 push-ups, esos 20 minutos de ejercicio, irte a montar bicicleta. Te da, o sea, biológicamente esa vaina te da confianza. O por ejemplo, una vaina que estaba hablando con un amigo hace poco, que él le gusta surfear. Surfear es enfrentarte tú con la naturaleza, tú solo. Sí, hay una red de apoyo, pues, ¿sabes? Si se te rompe la tabla, alguien te va a ayudar. Pero en verdad, nadie te va a estar ayudando ahí. Pero como tú saliste del mar, tu subconsciente sabe, yo me enfrenté a la naturaleza salvaje de este mundo y sobreviví. Y además, hasta la dominé. Y eso te da confianza. Viene de la acción. Viene de dos fuentes, la confianza para mí hasta ahora. Yo sé que hoy día hablamos mucho de la confianza intrínseca que nace irremediablemente de ti. Yo no creo tanto en ese tipo de confianza. O sea, yo creo que existe, pero es una chispa que se emprende por otros lados. Y es, ¿cómo se dice en español? Unreliable. No puedes confiar. Poco confiable. No puedes confiar en eso. No es sostenible, no va a pasar todo el tiempo. No. Y vas a estar a la merced de cuando a tu mente o tu cuerpo le dé la gana de estar ahí. Por ejemplo, tú me pasas una guitarra ahora mismo. Como yo llevo 1 año y medio practicando la guitarra, yo puedo pasar... no he tocado guitarra eléctrica en 3 meses. Pero yo llevo 1 año y medio tocando guitarra eléctrica. Entonces, puede ser que yo lleve 3 meses sin, pero yo tengo demasiada acción que a mí me hace sentir en relativa confianza con la guitarra. O sea, puede que no lo haga siempre, pero donde yo pase 2 años sin tocar guitarra, ya mi confianza de pronto va a joderse un poco, ¿no? Nos quedan 5 minutos. ¿Belleza? Juan. Sí, se fue volando. Tiempo buena. Y yo creo que con que nos vamos hoy, si sabemos, aunque no va a te vas. Y ya que... Sí. ¿Cuál es la enseñanza de toda esta conversación que hemos tenido? Bien, en estos tiempos acelerados, en que las cosas aparentemente cambian
incluso más rápido que nunca, vas a estar siendo invitado y retado a reescribir tu historia más rápido que antes. Si tu último pivot de negocio tomó 5 años, puede que el próximo tome 2 años y medio. Y puede que el próximo tome 18 meses, y puede que el próximo tome 1 año, y puede que el próximo tome 6 meses. Estamos siendo invitados cada vez más a reescribir nuestra historia y a revisitarla más rápido. Por eso la importancia de los pequeños micro hábitos, como ese momento que me siento a meditar, ese momento que me siento a escribir, porque son mi check-in emocional para ver si la historia está yendo congruente con lo que estoy expresando de afuera. Entonces, para mí ha sido de reescribir mi historia y de escoger una historia que sea congruente, pero que también además te sirva. Porque ese mismo set de facts sobre mí podían decir, soy un ahuevado. Y bueno, ese es un mito que yo decidí creerme, soy un ahuevado, y voy a ir a venderle mis productos como con la premisa de que soy un ahuevado. ¿Para qué? Para eso, el otro lado, para eso agarro los mismos hechos y la historia positiva que puede salir de ese hecho, y estoy seguro que hay. En ti y en todos, tomarse esa pausa mindful, tomarse ese tiempo, y básicamente eso es lo que yo creo que te puedo dar el día de hoy. Y que esta historia sea una historia que incluye tu autoconfianza. Porque qué gallo es venir a este mundo y vivir, y la autoconfianza se puede generar, ya la dije. Hay acción y hay entorno. Nuestra confianza viene del entorno. Volviendo a Kanye, todo lo positivo y todo lo increíble que ese man fue en un momento en su autoconfianza, después te das cuenta que tenía una mamá que se sabía hasta sus canciones que escribía en tercer año. O sea, el man tenía el mejor ejemplo de confío en ti. Con razón el man es tan confiado, brother, porque tenía una mamá que confiaba absolutamente en él. Capaz no todos hemos tenido una mamá así. Pero la confianza es construible, la historia es cambiable, solamente es tomarse el tiempo y rodearse de la gente adecuada para estos procesos. Gracias, bro. Y para mí también lo que escucho de esto es que esa historia es tuya propia, y que muchas veces, inclusive yo que me he dedicado a la construcción de marca, la gente tiende a querer construir una marca de afuera hacia adentro, y la marca se construye de adentro hacia afuera. Igual que construimos nuestra identidad. Y lo que dices de Kanye con la conexión a su mamá, esos son los pequeños enlaces que construyen su historia, que le hacen que sea personal y que su trabajo al final tenga un impacto que es intangible y que la gente no puede explicar por qué lo sienten, pero lo sienten porque está ahí, esa vulnerabilidad está en eso. Entonces, y si estás escuchando esto y dices, dije, ¿por dónde empiezo? Yo diría que el primer paso, desde mi experiencia, fue busca ayuda, no lo hagas solo. Busca a alguien que te dé las herramientas o las armas, en este caso también, que para defenderte de tu propia mente, que te está contando unos cuentos, y de la misma cultura de la sociedad que te está contando una historia de quién tú eres, que probablemente no es cierta. Y ahí, si pueden, busquen los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz, y empiecen por el primer acuerdo, que es ser impecable con la palabra. Que significa no pecar, entendiendo el pecado como todo eso que va en contra de tu humanidad y lo que tú eres. Es básicamente no se mientan. Ese sería como lo que yo llevo. Yo creo que aquí terminamos primer episodio. Gracias. Maravilloso. Gracias por este espacio, hermano. Tanto más por decir. Vamos a confiar en que se grabó secuela. Se da una secuela. Y tenemos otro momento en otro momento. ¿Ya? ¿Paró? No, parado. Pero...